En este video veremos las gráficas de la función seno y de la función coseno. Bien, entonces empecemos por la gráfica del seno. Nos vamos a ubicar en nuestro círculo unitario. Tomar un color azul. Entonces vamos a ubicar un punto cualquiera sobre nuestro círculo unitario, recordando que cada punto tiene coordenadas x, y. De la misma forma, este punto forma con respecto al eje x un punto, un ángulo de t radianes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos visto en videos anteriores que las coordenadas de este punto eran de la forma coseno de t, seno de t, en radianes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si yo aquí marcaba la perpendicular que se forma del punto A al eje X, entonces esta distancia era y si este es el ángulo T es igual al seno de T. De la misma forma, esta distancia, esta longitud es X y es el coseno de T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa al momento de trazar la gráfica del seno? Pues al momento de trazar la gráfica del seno, entonces vamos a trazarla con este color que es diferente. Ahora yo quiero trazar una gráfica que parametrice. Vamos a escribir, vamos a hacerla de este lado. Una gráfica que me permita graficar al seno. Entonces, aquí va a ir t en radianes y aquí seno de t. Bueno, vamos a poner mejor f de t. F de t igual a seno de t. Entonces, igual aquí el 1. Y acá menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto de P, la altura es y es el seno de T. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en el punto 0, aquí si yo me ubico en el 1,0, aquí el ángulo que se forma es 0. Entonces este es coseno de 0, seno de 0. Entonces el seno de 0 es 0, que es este punto. Si yo me ubico en el punto 0,1, pues aquí mi ángulo sería todo esto, que es pi medios. Aquí me ubico en pi medios. Bueno, hay que poner pi medios. Entonces, en pi medios, vamos a borrar aquí, vamos a escribir por acá. Entonces aquí voy a tener el punto 0,1,
que va a ser igual al coseno de pi medios seno de pi medios. Entonces el seno de pi medios, que debe coincidir con la altura del punto, que va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces el seno de pi medios es 1. ¿Qué va a pasar con este punto, por ejemplo, que es el menos 1,0? Pues el menos 1,0 es el coseno de qué ángulo, pues es el coseno de todo este ángulo, que es pi, es igual al coseno de pi seno de pi. En este caso, seno de pi debe coincidir con la altura del punto, que es 0. Entonces seno de pi debe ser 0. ¿De acuerdo? Y pues lo mismo ocurre con este punto. Este punto tiene coordenadas 0, menos 1. ¿Quién es este ángulo? Pues este ángulo es 3 medios de pi. Entonces este es el coseno de 3 medios de pi seno de 3 medios de pi. Aquí voy a tener 3 medios de pi y aquí pi. ¿De acuerdo? Entonces en 3 medios, el seno de 3 medios, que es este que está aquí, la altura es menos 1, el menos 1, y en pi vale, y en 2pi, perdón, vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, la gráfica del seno hace algo así. ¿Por qué puedo garantizar que hace esto? Porque, bueno, vamos a borrar aquí para que se vea un poquito más claro en mi dibujo. Bien, entonces quedamos que el seno es la altura del punto. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, este punto, un punto muy cercano al 0, a 0 radianes, entonces esta altura va a ser el seno, ¿no? Esto sería el seno de, y bueno, si este es mi ángulo T1, entonces esto sería seno de T1, es mi primera altura. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy aproximando o me voy aproximando a pi medios? Por ejemplo, ahora yo tomo el punto P, pues a medida que la altura de este punto P es mayor que la altura de este punto P1. Ajá. Ahora, si yo me voy acercando a pi medios, ajá, entonces mi ángulo se acerca a pi medios, pero mi altura, que es esta, pues es más grande, ¿no? Entonces, a medida que yo me acerco a pi medios, esta altura va aumentando hasta llegar a pi medios, que es la máxima, que es 1, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esta sería la altura. Ahora, fíjense que justamente esta es el seno de mi punto P, la altura, ¿de acuerdo? Aquí, esta es la altura del seno de mi punto evaluado en T1. Y bueno, en el caso de pi medios a pi, pues pasa lo contrario, ¿no? Si yo ubico un punto aquí cercano a pi medios, pues la altura
también se aproxima. Pero si yo me voy aproximando a pi, pues la altura, que es esta de aquí, va disminuyendo, ¿no? Entonces, a medida que yo me acerco a pi, mi altura va disminuyendo y con ello el seno hasta que yo llego a 0. Y ahora, ¿qué pasa de pi a 3 medios de pi? Pues a medida que yo me voy acercando a 3 medios, mi altura se va aproximando a -1, ¿no? Es decir, mi coordenada en y va aumentando en valor absoluto, ¿no? Entonces aquí me voy aproximando y de 3 medios de pi a 2 pi, pues pasa lo mismo, ¿no? A medida que yo me voy aproximando al origen, que diga 2 pi, pues voy disminuyendo mi coordenada en y en valor absoluto, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica de mi seno. Entonces, por ejemplo aquí, pues esa sería la gráfica del seno, ¿no? Bien. Y pues en esta figura de aquí podemos ver cómo va aumentando, ¿no? Cómo va graficándose el seno a medida que yo voy moviéndome alrededor del círculo unitario, de la circunferencia unitaria, y como el seno es justamente la altura o la coordenada en y de mi punto P, ¿de acuerdo? Y pues que se va generando esta gráfica, esta curva. Bien, entonces nosotros sabemos que en la circunferencia unitaria pues aquí tengo 0, aquí tengo pi, aquí tengo 2 pi. Entonces, si yo le doy una tercera vuelta, tendría 3 pi y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con el seno de 0? Pues es 0. El seno de 2 pi también es 0. El seno de pi, aquí el seno de pi es, acuérdense que es la coordenada en y, también es 0. ¿Y qué pasa con el seno de 3 pi? Sería de 3 pi, pues también es 0. Entonces, en general, los ceros de la función seno son todos los múltiplos de pi, ¿de acuerdo? Y pues justamente también esto se debe a que, bueno, no tenemos que extendernos porque sabemos que el seno y el coseno son funciones periódicas, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir que
los ceros de la función seno son todos los puntos de la forma x igual a n por pi, con n un número entero. Es decir, si n es menos 1, menos 2, menos 3, también. Menos pi, menos 2pi, etc. ¿Y qué es lo que pasa con la gráfica de la función coseno? Bueno, pues yo podría pues también graficar el coseno en términos de las coordenadas de x, ¿no? Pero pues para utilizar una de las propiedades que habíamos visto, recordemos que el seno o el coseno de x más pi medios es igual al seno de x. Ajá. Entonces aquí fíjense que en 0 el seno vale 0, ¿de acuerdo? Entonces el coseno en menos pi medios, ¿cuánto valdrá? El coseno en menos pi medios, ¿a quién es igual esto? Pues esto es igual al seno de pi medios, bueno, menos pi medios, más pi medios. Y esto es igual al seno de 0, que es igual a 0. Entonces aquí está pi medios menos pi medios y vale 0. Entonces ahora, ¿quién será el coseno de 0? El coseno de 0 es igual al seno, perdón, es igual al seno de 0 más pi medios, que es igual al seno de pi medios, que es igual a 1. Pues coseno de 0 es 1. Entonces aquí tengo el 0 y aquí vale 1, ¿no? Acuérdense que esto es t y aquí estoy graficando f de t igual al coseno de t. ¿De acuerdo? Entonces coseno de 0 es 1. Y pues así sucesivamente, ¿quién será el seno en pi medios? Pues es lo mismo que vale el seno en pi medios más pi medios, que es pi, que vale 0. Ajá. Entonces, en general, la gráfica del coseno es la gráfica del seno, pero trasladada a pi medios. ¿De acuerdo? Bueno, pi medios a la izquierda. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica del coseno. ¿Y quiénes son los ceros del coseno? Vamos a borrar esto. El seno se hace 0 en pi, 2pi, 3pi, en todos los múltiplos de pi. Ajá. Entonces, ahora fijémonos quiénes son los ceros del seno. Pues los ceros del coseno, perdón, son, aquí serían menos pi medios, luego tendría pi medios, después aquí este es pi, este es 0, pi, aquí sería 3 medios de pi, aquí este es 2pi, este de acá sería 5 medios de pi,
Entonces, si se dan cuenta, los ceros son menos pi medios, 3 medios, 5 medios. Después, el siguiente cero sería en 7 medios de pi, ¿de acuerdo? Entonces, los ceros del coseno son los múltiplos impares de pi medios. Entonces, los ceros de la función coseno son los puntos de la forma x igual a 2n más 1 entre 2 por pi, con n un número entero, ¿no? Por ejemplo, si n vale 0, sería 1 medio de pi. Si n vale 1, sería 2 más 1, 3, entre 2, 3 medios de pi, y así sucesivamente. Bien, vamos a ver gráficas de la forma y igual a seno de x más d y y igual a coseno de x más d. Primero vamos a ver qué pasa cuando a es mayor que 0 y d es igual a 0. Entonces cuando este término no aparece y a es un número positivo. Entonces, en este caso, pues vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es más sencillo. Vamos a graficar y igual a 3 por el seno de x. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Vamos a hacer una tablita en la que vamos a graficar x y seno de x. Vamos a graficar solamente algunos puntos para ver cómo se va a comportar la gráfica. Entonces, por ejemplo, en el 0. Entonces, ¿quién va a ser mi función evaluada en 0? Pues va a ser 3 por el seno de 0, que es 0. Entonces, la gráfica es la naranja. Y entonces, por ejemplo, ahora en pi medios, va a ser 3 por el seno de pi medios. Y seno de pi medios es 1 por 3, 3. Entonces, aquí, en pi medios, esta azul es la gráfica del seno. Mi función vale 3. Entonces, en pi y en general en cualquier múltiplo de pi, pues va a valer 0. ¿Sí? Este punto de aquí es pi. Ahora, por ejemplo, en 3 medios de pi, la función es 3 por el seno de 3 medios de pi, que es 3 por menos 1. Entonces es menos 3. En 3 medios de pi va a valer menos 3. ¿No? Entonces aquí mejor va mi punto. Y pues aquí va a valer 0 igual, que este sería 2pi, que este es 3 medios de pi y este es 2pi. Entonces veamos qué hace la gráfica en estos puntos. Pues mi gráfica lo que hace es partir del 0, llegar a su máximo, me regreso y así, ¿no?
Y lo mismo pasa de este lado aquí, pues va a ser el mismo 0. Mi gráfica va a ser algo así. Entonces, lo que está pasando es que lo que está haciendo este término, el 3, es ampliar o estirar verticalmente la gráfica, ¿no? Entonces, aquí voy a tener, la naranja es y3 por el seno de t. ¿Ah? Lo que hace el parámetro a es ampliarla verticalmente, ¿no? Pero conservando los ceros, ¿de acuerdo? Entonces, pues es lo que vamos a poner. Bueno, aquí me falta escribir que el azul es el seno de t. Entonces, lo que hace mi gráfica es ampliar. Entonces, esto ampliar la gráfica del seno y se conservan los ceros. ¿Qué quiere decir esto? Que los ceros de 3 seno de x son igual a los múltiplos de pi, ¿no? Entonces esto significa, bueno, vamos a poner y los ceros de la función y igual a por seno de x son los puntos n-pi, con n un número entero. Ajá. Entonces ahora al número a se le conoce como amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a explicar un poco. Entonces, la gráfica azul es el seno de t. Ajá. Si yo multiplico por un número a mayor que 1, por ejemplo la roja, este es 3 seno de t. Lo que hace es, este parámetro a es ampliarla, ¿no? Hacerla más larga. Pero si por el contrario yo multiplico por un número menor, es decir, menor que 1, aquí vamos a poner, aquí el ejemplo es 1/3, lo que hace esto es como que achatarla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí esta gráfica, la que es un poco como morada, estoy multiplicando por 1/3. ¿De acuerdo? Entonces, esta de acá es, pero creo que esta no se ve. Voy a ponerlo en blanco. Esta de aquí, esto es 1/3 del seno de t. Ajá. Entonces, en general, es que si a es mayor que 1, la amplitud es mayor, es decir, la gráfica es más, bueno, pues sí, la amplitud es mayor. Y la gráfica se alarga. Y si a es menor que 1, pues se puede decir que se achata, ¿no? ¿Ah? La amplitud es menor. ¿De acuerdo? Eso pasa en general. ¿Y qué pasa cuando a es menor que 0?
Pues cuando a es menor que 0, por ejemplo aquí, yo tengo mi gráfica del seno, ¿no? Que es la azul. Ajá, la azul. Y entonces, cuando yo multiplico por 3 seno de t, me da la gráfica roja. Ajá, entonces solamente la amplié, ¿no? Por un número mayor que 0. Entonces, cuando yo multiplico por un signo menos, es decir, cuando a es negativo, lo que hace es que si este era 1, pues lo va a mandar al menos 1, ¿de acuerdo? Si este era menos 1, lo va a mandar al 1. Y así sucesivamente. Para cada punto, por ejemplo, este es positivo, cuando yo multiplique por menos, pues va a parar para acá. Este punto, cuando yo multiplique por menos, lo va a reflejar con respecto al eje X. Y entonces la gráfica de mi función va a ser esto. Y los ceros pues se van a quedar, ¿no? Van a permanecer. Y la gráfica de mi función va a ser algo así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo multiplico el seno por una función negativa, por un número negativo, un entero negativo o un número real negativo, lo que hace es que primero lo amplía y después lo refleja con respecto al eje X, que es como la gráfica que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en la gráfica que tenemos aquí, igual, la azul es el seno de t, y la que es de color morado es menos t, que sería menos 3, seno de t. ¿De acuerdo? Entonces es la que está reflejada. Y bueno, ¿qué pasa cuando d es mayor que 0? Bueno, cuando d es distinto de 0, más bien aquí me equivoqué. Entonces, acuérdense que para la amplitud, pues hace nuestra gráfica o la estira o la comprime de forma vertical, y pues si es negativo la refleja o la deja como estaba, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando yo sumo? Acuérdense que nuestras funciones eran de la forma y igual a por el seno de t más d. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica de aquí, tenemos, esta es la función seno de t, y esta es la función 3 seno de t. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta función? Pues le voy a sumar 2 más 2. Bueno, aquí. No, esa sería 3 seno de t. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo busco quién es la gráfica de la función 3 seno de t más 2? Pues aquí, por ejemplo, en el 0 valdría 0 más 2. Va a estar aquí mi función. Por ejemplo, aquí en pi medios, mi función vale 1, vale 3, perdón. Si yo le sumo 2, pues va a valer 5. Ajá. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí en pi vale 0 más 2. 2. Aquí mi función vale menos 3.
Entonces, si yo le sumo 2, ¿cuánto va a valer? Menos 3 más 2, menos 1. Ajá. Y entonces, pues, así sucesivamente, ¿qué es lo que está pasando? Que mi función va a empezar a hacer esto. Es la misma gráfica, pero trasladada. ¿Están de acuerdo? Y pues justamente es la gráfica que está aquí. Entonces, déjenme borrar esto. Bueno, no es necesario. Entonces, la gráfica verde es 3 seno de t más 2. Ajá. Entonces, y1 igual a esto. ¿Qué la hace un poquito diferente? Pues que ahora los ceros de esta función no son los mismos que los ceros del seno, ¿no? ¿Por qué? Ahora aquí vamos a ver. Fíjense aquí quiénes son los ceros. Entonces, para encontrar los ceros, de esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues y igual a 3 seno de t más 2 es igual a 0. Esto implica que 3 seno de t es igual a menos 2. Y esto implica que seno de t es igual a menos 2 entre 3. Ajá. Y entonces, ¿en qué puntos el seno va a valer 0? Bueno, el seno va a valer menos 2 tercios. Pues eso es lo que tenemos que encontrar para encontrar en qué puntos el seno vale 0. La función y, 3 seno de t más 2 vale 0. Y pues ustedes ya habían visto con Fernando las funciones inversas, ¿no? Entonces t debe ser igual a todos los puntos cuyo arcoseno es igual a menos 2 tercios. Esos son los senos de esta función, los ceros de esta función. Bueno, ¿y qué pasa con el coseno? Pues es lo mismo que el seno, ¿de acuerdo? En realidad no importa, es lo mismo solo que trasladado, ¿no? Horizontalmente. Y pues aquí la función roja es el seno de t, el seno del coseno. Ajá. Y bueno, aquí la gráfica de color azul es multiplicar el coseno por un medio, ¿no? Entonces la chata. Ajá. Y luego le resto 2, entonces de aquí la trasladé verticalmente, ¿no? En vez del menos 1, menos 2 es menos, por ejemplo, aquí los ceros ahora van a estar en el menos 2, ¿no? Como si ahora mi nuevo eje fuera ¿cómo se llama? El eje y, si fuera la recta y igual a menos 2. Es decir, esta es la recta y igual a menos 2, la recta que pasa por el menos 2 y es paralela al eje x. Ajá. Entonces es como si este fuera mi nuevo eje y ahora esta gráfica pues yo la traslado. Ajá. Y ahora en vez de tomar el eje x tomo el eje y igual a menos 2. Lo mismo pasa con un medio de coseno de x menos 3. Ahora
me voy a la recta y igual a menos 3 y pues es como si fuera mi nuevo eje, ¿no? En vez de tomar el eje X, ese sería mi nuevo eje y está la gráfica trasladada. Ajá. Entonces, eso es lo que le hace el parámetro D. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa si nosotros alteramos el argumento del seno y el argumento del coseno, multiplicándolo por bx más c. Ajá. Entonces, pues vamos a ver el primer caso. Cuando b es mayor que 0 y c es igual a 0. Vamos a omitir por el momento este AC. Ajá. Y pues lo vamos a hacer con un ejemplo. Ajá. Entonces vamos a tomar el ejemplo que es y igual a, aquí vamos a, ya sabemos lo que hace a, ¿no? Ampliarlo, deformarlo verticalmente. Entonces vamos a tomar a igual a 1 para no confundirnos por el momento. Sería seno de 4x. Ajá. Bien, entonces, perdón, este es coseno, entonces sería coseno de 4x. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la gráfica y igual a coseno de 4x. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el 1? Bueno, más que en el 1, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en pi cuartos, vamos a hacer como una especie de grafiquita, bueno, de tabulación. Aquí vamos a graficar x y aquí y igual a coseno de 4x para que veamos cómo se comporta. Esta recta me quedó muy chueca. Entonces, ¿qué pasa en pi cuartos? A ver. Entonces voy a tener y igual a coseno de 4 por pi cuartos. Esto va a ser igual a coseno de pi. ¿Y cuánto vale coseno de pi? Pues acuérdense, ¿no? Que en nuestro círculo esto es 0 y pi. Entonces en pi el coseno vale las coordenadas de x, ¿no? Este sería el punto menos 1,0. Entonces coseno de pi es menos 1. ¿Sí? Que es el que está aquí. Entonces coseno de pi cuartos es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí este es el 0, aquí vale pi medios. Ajá, aquí vale pi. 3 medios de pi. Aquí vale 2 pi. O sea, aquí vale pi cuartos. Entonces, en pi cuartos nuestra función vale menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá nuestra función en pi medios?
En pi medios vale coseno de 4 por pi medios. Esto es igual al coseno, 4 entre 2, 2 pi, ¿no? ¿Y cuánto vale el coseno de 2 pi? Aquí está 2 pi, vale 1. Entonces, en pi medios nuestra función vale 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto valdrá nuestra función en pi? Entonces será coseno de 4 por pi. Coseno de 4 pi, aquí está 2 pi, después aquí me queda 3 pi, y entonces aquí es 4 pi. Entonces coseno de 4 pi es 1. Entonces en pi mi función vale 1. Y por ejemplo aquí en un punto intermedio, que sería entre pi medios y pi, sería en 3/4, 3/4 de pi. ¿Cuánto vale mi función? Pues vale coseno de 4. Y aquí, ay, me faltó el 3. Bueno, aquí lo ponemos. Entonces este se va y me queda coseno de 3 pi. Coseno de 3 pi es menos 1. Entonces aquí son 3/4 y vale menos 1. Si se dan cuenta, bueno, en 0, ¿cuánto valdría? En 0, pues es coseno de 0, ¿no? Que es 1. Entonces la gráfica de mi función hace algo así. Y después aquí llega el 1, me voy, menos 1. Entonces, así va yendo mi función, ¿no? Aquí igual va a haber un punto en el que se regrese y luego suba, ¿no? Es la gráfica de mi función y igual a coseno de 4x, es decir, es muy parecida a la gráfica del coseno, solo que comprimida horizontalmente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, yo quiero saber quiénes son los ceros de esta función, porque así como está escrita, pues no se ve claro en qué punto sea cero, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo encontrar los ceros de esta función. Los ceros. Los ceros de la función y igual a coseno de 4x son aquellos puntos que cumplen coseno de 4x es igual a 0. Esto implica que 4x, acuérdense que los ceros de la función coseno son todos los puntos de la forma 2n más 1 entre 2 por pi. ¿De acuerdo? Aquí 4. Y esto implica que x debe ser de la forma 2n más 1 entre 8. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando n vale 0,
mi primer cero sería en pi octavos, ¿no? Que se ve como aquí del dibujito. Mi segundo cero sería 3 octavos de pi. Pues aquí está 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, después en 5 octavos se vuelve 0, 6 octavos, en 7 octavos es 0 y así, ¿de acuerdo? Entonces estos son los ceros de esta función. Y pues bueno, esta ya es la gráfica de esta misma función, la que acabamos de hacer. Este es el coseno de t, de x, perdón, y este es coseno de 4x. ¿Y qué pasa si yo ahora en vez de multiplicar por 4 multiplico por un número fraccionario? Entonces aquí voy a obtener igual que mi gráfica se deforma horizontalmente, pero en vez de comprimirse se amplía, ¿de acuerdo? Entonces esta, la que está aquí, esta verde, es la gráfica de, no quiero ponerle, es de y de t, de y de x igual a coseno de 1/4 de x. Ajá. Entonces cuando b es mayor que 1, se comprime horizontalmente y cuando b es menor que 1 se pues extiende, ¿no? Horizontalmente. Y en general, si yo tengo una gráfica de la forma seno de seno de bx son los puntos que satisfacen que seno de bx es igual a 0. Esto implica que bx es igual a npi y esto implica que x es de la forma npi sobre b. Ajá. Y en el caso de coseno, voy a poner acá, entonces los ceros de una función de la forma y igual a coseno de bx son aquellos puntos que satisfacen que coseno de bx es igual a 0. Esto implica que bx es igual a 2n más 1 entre 2 por pi. Y esto implica que x debe ser de la forma 2n más 1 entre 2b por pi. Ajá. Entonces esta gráfica es cuando b es menor que 1. En general, entonces si c es mayor que 0, se desplaza a la izquierda
Y si c es menor que 0, se desplaza a la derecha. Y pues sería todo por este video.